el sentido contextual e inclusión de conceptos. Los temas que ya lo hemos visto anteriormente, el día de hoy lo vamos a reforzar, los vamos a reforzar. Vamos a hacer ejercicios entonces de estos temas mencionados. La semana pasada trabajamos un tema de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a hacer ejercicios de términos excluidos, también de comprensión de lectura, del sentido contextual, que tiene que ver con varios temas, ¿no? Tiene que ver con los sinónimos contextuales, los antónimos contextuales, con la precisión léxica, tiene que ver también con el uso figurado y el uso literal de las palabras y expresiones. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios sobre estos temas. En primer lugar, voy a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener algunos ejemplos y luego vamos a desarrollar los ejercicios del material que nos corresponde trabajar. El día de hoy también, como la semana anterior, voy a tomarte un formulario en los últimos minutos de la clase. Voy a compartirte un enlace aquí por el chat para que puedas ingresar en él y puedas responder unas preguntas sencillas. Muy bien, vamos a comenzar de una vez, jovencitos. Voy a compartirte el material. Ya, dame unos segundos para hacerlo. Perfecto. Unos momentos. Un momento. Aquí está. Ya está. Aquí está, muchachos. Muy bien. Aquí está. Voy a acomodar aquí el chat. Perfecto. A ver, jovencitos. A manera de introducción al tema o a los temas, vamos a leer este texto discontinuo. Tú sabes que una caricatura, una infografía, una ilustración, un mapa semántico, son ejemplos de textos discontinuos, ¿no? Son unos tipos de textos. Muy bien, aquí tenemos una caricatura, la caricatura de Mafalda, y vamos a responder la pregunta que se nos hace. Muy bien, tenemos a Mafalda que está caminando por las calles de Argentina, ¿no? Está caminando con Susanita, Mafalda con Susanita, y de pronto ven un indigente, un mendigo en una esquina. Entonces Mafalda comenta, me parte el alma ver gente pobre. Susanita responde, a mí también. Entonces Mafalda dice, habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Y Susanita voltea y le dice, ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Muy bien. A ver, jovencitos, ¿qué te parece la solución que propone Susanita? Para la solución para no ver gente pobre, ¿no? ¿Qué te parece la solución de Susanita? Ponlo aquí en el chat. ¿Qué te parece lo que dice Susanita? Bueno, eso es lo que opina, aunque no lo diga, aunque no lo digan explícitamente algunas personas, incluso algunos políticos, ¿no?
Jovencitos, aquí lo que dice Susanita es bastante insensible, ¿no? No quiere solucionar realmente el problema de la pobreza, sino ocultar la pobreza. Muy bien, jovencitos. El día de hoy, en primer lugar, vamos a desarrollar ejercicios, ejemplos que tienen que ver con el tema del sentido contextual. El tema del sentido contextual, esto lo hemos visto en clase, se relaciona con varios temas, con la precisión léxica, se relaciona con los sinónimos contextuales, con los antónimos contextuales, se relaciona con las palabras denotadas, con las palabras connotadas, se relaciona también con definir apropiadamente los términos que utilizamos. Por ejemplo, aquí tenemos una definición precisa de qué palabra. Señalar a alguien con alguna nota denigrativa. ¿A qué término hace referencia? Jóvenes, los ejercicios de definiciones requieren de mucha precisión, porque entre las alternativas tú puedes tener palabras que son sinónimos, pero tú sabes que incluso en la mayoría de los sinónimos, estos términos no tienen significados idénticos, tienen significados parecidos nada más. Entonces, entre esos sinónimos, tienes que escoger el término exacto, ¿no? Necesitamos mucha precisión para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Alguna idea? Señalar a alguien con alguna nota denigrativa. ¿Cómo se dice, o mejor dicho, a qué palabra estamos haciendo referencia? Señalar a alguien con alguna nota denigrativa. Yadira me dice la A. Muy bien. Esto es tildar. Tildar. Son definiciones precisas, exactas, ¿no? A ver aquí. Deformación de imágenes, sonidos, señales, etcétera, producida en su transmisión o reproducción. ¿Cómo se dice esto? Ilusión, distorsión, alteración, alucinación o espejismo. Esta está más fácil que la anterior, me parece. Deformación de imágenes, sonidos, señales producida en su transmisión o reproducción. Muy bien, Kevin. A esto se le dice distorsión. O mejor dicho, esta es la definición precisa de distorsión. A ver aquí. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Definición de qué palabra es. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Yadira me dice la B. Muy bien, tergiversar. Esa es la definición precisa de tergiversar. Sinónimo de tergiversar es falsear, por ejemplo. Sinónimo de tergiversar es mistificar también. Pero esta definición precisa se refiere a este término, al que hemos elegido. Muy bien. Con respecto a la precisión léxica. Jovencitos, los ejercicios de precisión léxica nos indican que debemos escoger el término más adecuado para completar correctamente el sentido de una oración. Aquí tenemos una palabra general. El verbo hacer es una palabra baúl.
una palabra general, que es mejor cambiar por otro término más preciso en el contexto. ¿Cómo se dice aquí? Los soldados hacen sus deberes patrióticos con orgullo y convicción. ¿Por qué palabra podemos reemplazar hacen? Aquí, jovencitos, la respuesta, Sebastián me dice cumplen. ¿Será cumplen o habrá otra alternativa? Se refiere a los deberes, ¿no? Entonces, el término más preciso en este contexto es desarrollan sus deberes. A de avión. Muy bien, jovencitos. A ver aquí. La primera dama, quien tenía un conjunto diseñado para la ocasión, causó impacto. La primera dama, quien tenía un conjunto diseñado para la ocasión, causó impacto. Verbo tener, ¿no? Es una palabra muy general. La vamos a reemplazar por otra. Poseía, llevaba, portaba, desplegaba, lucía. La primera dama, ¿quién? ¿Qué cosa? Esta está fácil. ¿Cómo se dice precisamente? A ver, te ayudo. La primera dama, ¿quién? Uy, ¿quién lucía un conjunto diseñado para la ocasión? Causó impacto. Claro, la E de nano. A ver aquí, en la 3. La tienda enseñaba un delicado collar de perlas en la vitrina. Enseñaba no es una palabra precisa en este contexto. ¿Por qué palabra la podemos reemplazar? La tienda enseñaba un delicado collar de perlas. Mostraba, presentaba, lucía, revelaba, exhibía. La E, me dice la señorita Ramos, E de nada. La tienda exhibía un delicado collar de perlas en la vitrina. Muy bien, Ramos. Siguiente ejercicio. A ver, dice, a menudo la política cultural se achica a los aspectos económicos del fomento del arte. Achicar es un verbo impreciso. Vamos a cambiarlo por otro más adecuado. La política cultural se reduce, encoge, contrae, acorta, estrecha. Aquí también está fácil. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? La política cultural, ¿sé qué cosa? Se reduce, se encoge, se contrae, se acorta, se estrecha.
Estrechar es adelgazar, ¿no? No puede ser. Encogerse tampoco. ¿Cuál será? Reduce, contrae, acorta. Está hablándose de la política cultural. Acorta tampoco, ¿no? Estamos descartando. ¿Cuál será? ¿Se reduce o se contrae? ¿Cuál será aquí la respuesta? Aquí la respuesta, jovencitos, es la A. A de avión. Se reduce, ¿no? Muy bien. Ahí está, jovencitos. A ver, continuamos. Los antónimos contextuales, muchachos, los antónimos contextuales. El gobierno decidió asilar al ciudadano extranjero que era requerido por la justicia de su país de origen, darle protección, ¿no? Asilar. ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será el antónimo de esta palabra? Antónimo contextual. ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? Entregar, deportar, expatriar, expulsar o extraditar. ¿Cómo se llama cuando un país entrega a la justicia de su país a un ciudadano extranjero? Esa es la palabra que estamos buscando. La acción de enviar a la justicia del país de origen de un ciudadano extranjero. A esto se dice, jovencitos, extraditar. El gobierno decidió asilar al ciudadano extranjero que era requerido por la justicia de su país de origen. El antónimo de asilar es extraditar, ¿no? Como digamos que hay un delincuente argentino aquí en el Perú, entonces el gobierno peruano coge a este ciudadano y lo entrega a la justicia de su país. Muy bien, extraditar. A ver, la siguiente. Dada la precariedad de los edificios, decidieron reconstruirlos. Antónimo de reconstruirlos. Se está hablando en la oración de edificios. ¿Cuál será el antónimo de reconstruirlos? Destruirlos, demolerlos, desmoronarlos, dinamitarlos, arrasarlos. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? Si están hablando de edificios, ¿no? El antónimo de reconstruirlos será demolerlos. Demolerlos. Muy bien. A ver acá. El éxito de Louis Armstrong en el jazz se debe al tono gutural de la voz. Tono gutural de la voz. Gutural en este contexto significa grave, ¿no? El éxito de Armstrong en el jazz se debe al tono grave de su voz. ¿Cuál será el antónimo entonces? Melódico, desafinado, agudo, grave o desentonado. ¿Cuál será la respuesta?
¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? Antónimo de grave en cuanto a la voz, ¿cuál será? ¿Melódico, desafinado, agudo, grave o desentonado? ¿Qué me dice? Diana, Jara, ¿cuál es la respuesta? Está facilito. Pónganlo aquí en el chat. Luz, Richard, ¿cuál es la respuesta? Grisel, Kevin, Yadira, ¿cuál será la respuesta, jovencitos? Si está hablando de una voz gruesa, ¿cuál será el antónimo? Está fácil. La C, claro, se refiere a una voz aguda, ¿no? El antónimo, claro, aguda. Muy bien, ya sabemos que para encontrar el antónimo de alguna palabra, el antónimo contextual, primero tenemos que averiguar lo que significa la palabra en el contexto y luego buscamos recién el antónimo. Perfecto. A ver, continuamos. Muy bien, vamos a leer este texto y vamos a responder preguntas sobre él. Muy bien, necesito un voluntario o una voluntaria que me lea este texto, por favor. Ya si no hay un voluntario o una voluntaria, yo voy a elegir a alguno de ustedes para que me haga el favor de leer este texto. ¿Está bien? A ver. A ver. Me va a ayudar el joven Arián Toledo. Arián, léeme el texto, por favor. Ok, profesor. Ahí está. Una novedosa alternativa en cirugía de corazón abierto tradicional alborotó el ambiente médico en los últimos meses, gracias a una técnica diseñada especialmente por el cirujano estadounidense William Mayfield. En una operación normal, en una operación normal de desvío coronario o bypass, los cirujanos separan el esternón del paciente con una sierra, fuerzan la caja torácica con un aparato de acero y luego detienen el corazón en un ambiente frío. Mientras recomponen sus vasos sanguíneos, el paciente requiere de hospitalización de una semana y necesita más de 3 meses para recuperar fuerzas y poder vestirse solo. Mansfield, junto con otros cirujanos de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, ha logrado perfeccionar esa técnica merced al uso de instrumentos que pueden introducirse a través de diminutos cortes hechos entre las costillas. De esta forma se evita el daño masivo al pecho del paciente y se acelera su proceso de recuperación. Las modalidades de aplicación de esta alternativa varían en el momento de la intervención, pues algunos cirujanos dejan latiendo el corazón y otros lo detienen. Sin duda se trata del mayor avance en cirugía de corazón de los últimos 20 años. Muy bien, jovencito. Perfecto, aquí tenemos un texto sencillo, ¿no? En el texto se está hablando sobre una nueva técnica de operación del corazón, ¿no? Una nueva técnica de la operación de desvío coronario, llamado también bypass, que fue creada por el cirujano estadounidense William Mayfield. Muy bien, se nos dice en el texto que tradicionalmente para operar el corazón lo que se hacía era abrir
el pecho, ¿no? Cortar el esternón con una especie de sierra para poder tener contacto con el corazón. Entonces, cuando se hacía este tipo de daño en el pecho, el paciente se recuperaba más de 3 meses después. Más de 3 meses después recién podía vestirse solo. En cambio, esta nueva técnica que fue creada por Mayfield consiste en hacer pequeñas incisiones entre las costillas, meter por esos cortes instrumentos más diminutos y de esa forma tratar el corazón. La parte final del texto se nos dice que las modalidades de aplicación de esta alternativa varían en el momento de la intervención, pues algunos cirujanos dejan latiendo el corazón y otros lo detienen. Sin duda se trata del mayor avance en cirugía del corazón en los últimos 20 años. Muy bien. A ver, jovencitos, ayúdenme con las respuestas. En la primera, en el texto, el término masivo se entiende. En el texto decía lo siguiente: de esta forma se evita el daño masivo al pecho del paciente y se acelera su proceso de recuperación. Daño masivo, ¿no? ¿Qué sentido contextual tiene la palabra masivo? Grave, extenso, inocuo, pesado o grueso. Daño masivo. La A, me dice Ramos, no es la A, hay otra. Hay otra, jovencitos. Inocuo es inofensivo, ¿no? Claro, nos está diciendo el autor que para llegar al corazón se cortaba todo el pecho, se abría todo el pecho. Este daño es calificado como masivo, ¿correcto? ¿Cuál será entonces? Si no es la A, ¿cuál será la respuesta, muchachos? Arián, ¿cuál será la respuesta? Está facilito. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? Se refiere a un daño extendido en el pecho, ¿no? En todo el pecho. Entonces es un daño extenso. La B es la respuesta. B de barco. La B es la respuesta. A ver, continuamos. El bypass consiste en ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el bypass? En este texto se está hablando sobre esta nueva técnica de operación conocido como bypass. Un desvío coronario, la separación del esternón, una operación normal de cirugía, conectar vasos del corazón, detener los latidos del corazón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? Estaba en el segundo párrafo del texto. Dice aquí, es una operación normal de desvío coronario o bypass
Los cirujanos separan el esternón del paciente con una sierra. Entonces, el bypass consiste en qué cosa, muchachos? Consiste en un desvío coronario. A de avión. A de avión. Bypass o desvío coronario. Perfecto. Siguiente pregunta. Se deduce del texto que los instrumentos utilizados por Mayfield o por Mayfield, ¿cómo son? Son muy aparatosos, son sumamente finos, necesitan una sierra, hacen cortes grandes, exigen detener el corazón. ¿Cuál es la respuesta aquí, muchachos? ¿Cuál será la respuesta? Esta técnica creada por Mayfield ya no abre el pecho, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? La B, me dice Arián. A ver si es la respuesta, jovencitos. Claro. Son instrumentos que tienen que entrar por entre los espacios de las costillas. Entonces tienen que ser instrumentos sumamente finos, ¿no? La B es la respuesta. Continuamos. Pregunta 4. La técnica empleada por Mayfield tiene la ventaja de, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Evitar el daño al corazón del paciente. Separar cuidadosamente el esternón. Acelerar el proceso de operación. No necesitar la hospitalización del paciente. Disminuir el tiempo de recuperación del paciente. ¿Cuál es su ventaja más importante? Está facilito. ¿Cuál es la respuesta aquí? Se nos dice que con la operación tradicional, después de 3 meses, nos dice más de 3 meses después, recién el paciente se va a vestir solo, 3 meses después de la operación. ¿Cuál será la respuesta? La técnica empleada por Mayfield tiene la ventaja de, ya que no va a haber un daño masivo en el pecho. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? La respuesta aquí es la E, disminuir el tiempo de recuperación del paciente. Claro. Perfecto. E de nano. Uno más. Un elemento optativo para el cirujano que emplea la técnica de Mayfield es un elemento optativo, es decir, que puede o no puede hacerlo. Un elemento optativo para el cirujano que emplea la técnica de Mayfield es la prescindencia de instrumentos quirúrgicos, el tiempo de duración de la intervención, el uso de un ambiente frío para detener el corazón, el funcionamiento del corazón durante la operación, el resultado positivo de la operación del corazón. Estaba en la parte final del texto, ¿te acuerdas? ¿Cuál será aquí la respuesta? En la parte final del texto, jovencitos, se nos decía lo siguiente.
Las modalidades de aplicación de esta varían, ¿cómo? A ver. Las modalidades de aplicación de esta alternativa varían en el momento de la intervención, pues algunos cirujanos dejan latiendo el corazón y otros lo detienen. Sin duda se trata del mayor avance en cirugía de corazón de los últimos 20 años. Un elemento optativo para el cirujano que emplea la técnica de Mayfield es dejar el corazón latiendo o detenerlo. Ya depende del cirujano. ¿Correcto? Entonces aquí la respuesta es la D. El funcionamiento del corazón durante la operación. Muy bien, jovencitos. Ahora voy a compartirte el otro material para continuar con los ejercicios. Perfecto. Dame unos segundos. Muy bien. Aquí están. Voy a compartírtelo. Ahí está. Muy bien, muchachos. Términos excluidos, sentido contextual e inclusión. Términos excluidos. Vamos a eliminar aquella palabra que no se relaciona con el resto. Correcto. A ver, jovencitos. A ver, me vas a ayudar. En divorcio, cisma, incisión, conflicto, enemistad. ¿Cuál es el término que vamos a excluir? ¿Cuál es la palabra que eliminamos? La B, me dice Yadira. ¿Concuerdan con su compañera, jóvenes, señoritas? Incisión es corte, ¿no? Los cirujanos hacen incisiones. Muy bien, la B es la que no corresponde. Cisma significa separación, ruptura. Eso es cisma. Muy bien. A ver, en la 2. Zozobrar, fuerza, viento, acueducto, peligrar. Zozobrar es naufragar. ¿Cuál es la que eliminamos? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál es el término que vamos a excluir? Aquí tenemos criterio múltiple, ¿no? ¿Cuál es la palabra que más se aleja de la premisa? Ese término lo eliminamos. La C, me dice Yadira. Acueducto, claro, acueducto es el que se aleja del resto. Acueducto lo eliminamos. En la siguiente, taburete, armario, cocina, ropero, pupitre. Son muebles. ¿Cuál es el que eliminamos?
Stephanie me dice la B. La B, cocina. Claro, la cocina no es un mueble, ¿no? Puede ser una habitación o puede ser el artefacto. La B es la que eliminamos. En la siguiente. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Yadira. Música, tono, ritmo, módulo, armonía. ¿Cuál es el término que vamos a excluir? Yadira me dice la C. Claro, la palabra que más se aleja. Stephanie también me dice la C. Muy bien, módulo es el término que vamos a eliminar. Perfecto, señoritas. Muy bien. Botiquín, código, despensa, recetado, desván. ¿Cuál es el término excluido? ¿Cuál es el término que más se aleja? Desván, ¿no? Desván es parte de una casa. Es el que más se aleja. La D, muy bien, Yadira. D de dedo, dedito, dedito. En la siguiente. A ver un momento. Eximir, soltar, exentar, condonar, exonerar. Eximir significa librar de una obligación, de una responsabilidad. Eso es eximir, librar. ¿Cuál será la que eliminamos? Soltar, exentar, condonar, exonerar. Todas las palabras hacen referencia a liberar de alguna responsabilidad. En las alternativas de liberar de un pago que se debe hacer. Hay una palabra que no tiene este sentido. Esa es la que vamos a eliminar. Stephanie me dice la A. Claro, soltar no corresponde. Soltar es la que vamos a eliminar. Muy bien, Stephanie. Continuamos. Comprador, productor, recibidor, donatario, beneficiario. ¿Cuál es el que eliminamos? Aquí en la 7. Todas las palabras hacen referencia a la persona que recibe un bien, ¿no? Todos reciben algo. La palabra que vamos a eliminar no tiene este sentido. Aquí hay afinidad semántica. La A, me dice Stephanie, claro, productor no recibe algo, produce algo, entrega algo. Esa es la que eliminamos. Muy bien. A ver. Estilo, hablar, escribir, oratoria, gramática. ¿Cuál es el término excluido, jovencitos? ¿Cuál será la que no corresponde aquí? La palabra que no corresponde.
En todas las alternativas está presente una forma peculiar de hacerlo. Hay una que no corresponde. La D. Muy bien, Stephanie. Gramática es la que no corresponde. La gramática corresponde a unas ciertas reglas que deben cumplirse. Muy bien, es la que vamos a descartar, la D. En la 9, muchachos. Cáustico, mordaz, caluroso, ofensivo, hiriente. Cáustico es aquella persona que hace un comentario muy punzante, muy hiriente. Puede ser una broma muy pesada, ¿no? Una broma cáustica. Cáustico es corrosivo. ¿Cuál es la que no corresponde? Cáustico, mordaz, caluroso, ofensivo, hiriente. ¿Qué facilita? Nicole me dice la B, claro, caluroso. Todas se refieren a decir cosas ofensivas, cosas que agravian a la otra persona. Caluroso no tiene nada que ver ahí. Entonces la descartamos. A ver aquí. Economía, devaluación, enumeración, exportación, importación. Facilito. ¿Qué término no se relaciona con economía? La B pues del anterior. Pónganle al costado el número para no confundir. Ahí está. La B, enumeración. Perfecto. Pónganle el número al costado ahí para darme cuenta de a qué ejercicio se refiere. A ver, en la 11, automóvil, chasis o chasis. De las dos formas se puede decir. Automóvil, chasis, parabrisas, llanta, radio. ¿Cuál eliminamos? Es todo parte, ¿no? Relación todo parte. ¿Cuál eliminamos? Once, la D, me dice Yadira. Stephanie también. Muy bien, la D es la que no corresponde. Lo eliminamos. En la 12, jovencitos. Dice caricatura, viñeta, broma, parodia, comicidad. ¿Cuál eliminamos? El que más se aleja, ¿no? De la premisa. ¿Cuál será? La A, muy bien, Nicole, viñeta, ¿no? Es la que más se aleja. A de avión. Broma, parodia, comicidad, caricatura, están más relacionados. La viñeta es una forma de presentar la caricatura. Es distinto al resto de alternativas, por eso lo eliminamos. Muy bien. En la 13, alegato, abogado, escrito, sentencia, exposición. El alegato es la exposición que realiza el abogado para defender a su cliente. Alegato, abogado, escrito, sentencia, exposición. ¿Cuál es la que no corresponde? ¿Cuál es la que más se aleja de la premisa?
Aquí hay un término que no es función del abogado, sino del juez. Muy bien, Yadira. Muy bien, Stephanie. La C es la que no corresponde. Sentencia. Es lo que más se aleja. La C eliminamos. Muy bien. 14. Monitor, teclado, cable, papel, sistema. ¿Cuál es el que eliminamos? Partes de una computadora, ¿no? La C también, claro. Papel. No, pues. Papel no es parte. Eliminamos la alternativa C, jovencitos. En la 15, elevar, honrar, enaltecer, celebrar, felicitar. ¿Cuál no corresponde? Son sinónimos, ¿no? Los términos. Sinónimos de honrar. ¿Cuál es la que se aleja más del resto? Aquí el que se aleja del resto, jovencitos, es felicitar. La D. Enaltecer es honrar, ¿no? Elevar la dignidad de una persona. Aquí la que no corresponde es felicitar. Dedito. Continuamos. Con la 16. Bufanda, guantes, medias, gabán, camiseta. ¿Cuál es el que vamos a eliminar? Son prendas de vestir que sirven para abrigar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Está facilito, jovencitos. 16, la D, me dice Stephanie. Muy bien, camiseta es la que vamos a excluir. En la 17, jóvenes, escopeta, machete, bala, sabueso, safari. Son palabras relacionadas con el safari, ¿no? Con la caza de animales. ¿Cuál es la que no corresponde? Yadira me dice la A. ¿Concuerdan con su compañera? Muy bien, Yadira. Aquí la respuesta es la A de avión. Claro. Machete no corresponde. Bala sí, safari sí, ¿no? Escopeta, sabueso, claro, para encontrar a los animales, ¿no? Machete no corresponde. Siguiente. Arquitectura, pintura, cerámica, escultura, tauromaquia. Se refiere a las artes. ¿Cuál es la diferente?
La tauromaquia es la corrida de toros, ¿no? Algunos lo consideran un arte, sí, pero si aunque así lo fuera, es la distinta al resto, ¿no? Involucra la muerte de un animal, ¿no? Es la que más se separa del resto. La D es la que eliminamos. Carabela, escuadra, balsa, galera, galeón. Es un ejercicio de cogeneridad, son cogenéricos, son embarcaciones. ¿Cuál no es una embarcación? En la 19. A esa palabra la eliminamos. ¿Cuál no es una embarcación? Una de estas palabras hace referencia a un conjunto, no a una embarcación. Esa es la palabra que eliminamos. ¿Te has dado cuenta? La A, muy bien, Nicole. La A no corresponde. Perfecto. En la 20, jardinería, podadora, césped, flores, alambrado. Palabras relacionadas con un jardín. ¿Cuál es el término que más se aleja? ¿Cuál es el término que más se aleja del resto? Aquí el término que no corresponde, jovencitos, en la 20 es alambrado. Alambrado es el que más se aleja del resto. Alambrado no se utiliza exclusivamente para el jardín. La D la eliminamos. Continuamos, jovencitos. A ver. 21. Sala, refrigeradora, sofá, cuadro, lámpara. Facilito. ¿Cuál eliminamos aquí? Palabras relacionadas con la sala. Refrigeradora. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Nicole. La A, así es, refrigeradora. A ver acá. Continuamos. Muy bien, Stephanie. Perfecto. En la siguiente, estudio, dedicación, esfuerzo, concentración y biblioteca. ¿Cuál es la diferente? Está facilito también. Nicole me dice la D, Stephanie me dice la D.
Así es. La D es la que eliminamos. Monografía, bibliografía, índice, capítulo, jurado. Facilito también, jovencitos. Partes de una monografía. ¿Cuál no lo es? ¿Cuál no es parte de una monografía? Evidentemente, jurado. Dedito. D de dedo. 27. Interceder, abstenerse, conciliar, apaciguar, mediar. Son sinónimos. Sinónimos de amistar. ¿Cuál es la que no corresponde? Son sinónimas todas estas palabras de apaciguar, de calmar, de amistar. ¿Cuál no corresponde? Abstenerse, ¿no? Abstenerse es no hacer nada, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, sobre alguna ley, hay tres opciones: votar a favor, votar en contra o abstenerse. El que se abstiene es el que no vota ni a favor ni en contra. Ahí está. Continuamos. Meditar, cavilar, improvisar, lucubrar, especular. Son sinónimos de pensar, todas estas palabras, excepto, está facilito también. Improvisar es la que no corresponde. Así es. Vestido, blusa, chompa, cosmético, polo. Facilito. ¿Cuál eliminamos? Son prendas de vestir. Cogenéricos. Cosmético no lo es. Lo eliminamos. Flor, pistilo, peciolo, sépalo, maceta. Son partes de la flor. ¿Cuál no corresponde? Facilito también. La D, me dice Nicole. La D, me dice también Stephanie. Yadira también me dice la D. Claro que sí. Muy bien, muchachos. A ver, continuamos. Sentido contextual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, en el siguiente texto, explica el sentido contextual de las palabras resaltadas con negrita. Vamos, podemos hacer una explicación breve o podemos poner un sinónimo contextual. ¿Está bien? De estas dos formas. O sea, vamos a decir qué significa esa palabra dentro del contexto. Voy a leer el texto en primer lugar así como está. En una célebre comedia, un chiflado filósofo entabla un diálogo inconducente que linda entre la superstición y la demencia senil, con Estrepsiades, hombre tosco y de pocas luces, que desea librarse de sus acreedores, para lo cual busca aprender el uso manipulador de la retórica. El filósofo, colgado en una cesta, busca la verdad de los cuerpos celestes, lugar de indagación de filosofía natural.
Esta caricatura de Sócrates, imaginada por el comediógrafo Aristófanes, 445-386 a.C., en su obra Las nubes, si bien logra claramente su propósito de provocar la carcajada, también nos proporciona información sobre la imagen proyectada por este arcano personaje, por la cual acabaría siendo condenado. En primer lugar, llama la atención la percepción general que de Sócrates se tenía: un discutidor empedernido, acostumbrado a trenzarse en complejas controversias sobre el saber verdadero y la virtud. Debió pasar ante muchos atenienses como un sofista más, es decir, un profesional de la retórica. La única diferencia aparente es que este sabio callejero y de aspecto desaliñado, que se paseaba descalzo por los gimnasios de la ciudad en busca de algún contrincante intelectual que lo ayudase a acercarse algo más a la verdad, no cobraba dinero. Muy bien, a ver, jovencitos. El texto se está hablando sobre Sócrates. Muy bien, vamos a poner lo que significa la palabra destacada dentro del contexto. Podemos utilizar un sinónimo, ¿no? O una explicación breve. Dice: un chiflado filósofo entabla un diálogo inconducente. Un diálogo inconducente significa un diálogo que no lleva a nada, ¿no? Un diálogo fallido, podríamos poner. Fallido. Un diálogo que no conduce a ninguna salida. Eso significa inconducente. Que linda entre la superstición y la demencia senil. ¡Qué linda! Linda, ¿qué sentido tiene? Que linda, es decir, que se encuentra entre la superstición y la demencia senil. Muy bien. Que se encuentra entre la superstición y la demencia senil. Muy bien. Luego nos dice, también nos proporciona información sobre la imagen proyectada por este arcano personaje. Arcano es misterioso, por este misterioso personaje, por Sócrates. Un discutidor empedernido, es decir, un discutidor empedernido significa que le gusta hacer algo, ¿no? O sea, sería, podríamos ponerlo como un discutidor experto en este contexto. Experto. Experto. Acostumbrado a trenzarse en complejas controversias sobre el saber verdadero y la virtud. Muy bien, y la última palabra es desaliñado. La única diferencia es que este sabio callejero de aspecto desaliñado, es decir, de aspecto desarreglado, de aspecto descuidado. Muy bien, cualquiera de estas dos palabras. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar. Ahora me van a ayudar ustedes con la lectura. Jara, ayúdame con el texto 2, por favor. ¿Me escucha, Jara? Sí, profe. Muy bien. Lee, por favor, el texto. Vale. No todos los computadores son iguales, ni trabajan de la misma forma. Tampoco se utilizan con los mismos propósitos.
Los computadores más comunes son los digitales. Antes de que la información entre al computador, se pasa un código en el que grupos de dígitos corresponden a las letras, símbolos y números. La información codificada entra en la máquina en forma de señales electrónicas y el computador trabaja leyendo estas señales. De otro lado, los computadores analógicos trabajan midiendo eventos físicos puntuales, como el flujo de gas y aire dentro de un motor. Pueden, por ejemplo, medir la velocidad y la dirección de un avión y convertir estas medidas en señales electrónicas para procesar la información. Muy bien, Jara. ¿Qué sentido contextual tiene el término puntual aquí? Dice, los computadores analógicos trabajan midiendo eventos físicos puntuales, precisos, sistemáticos, reales, diversos o fijos. Ponlo aquí en el chat, está facilito. La A, me dice Yadira. Jara también, claro. Trabajan midiendo eventos físicos precisos. Ese sentido tiene la palabra puntuales en el contexto. Muy bien. Siguiente texto. Ahora me va a ayudar una señorita. Me va a ayudar. Misari, profe, Misari. A ver, a ver, a ver. Ahí están pidiendo a Misari. No, pues no la, aunque se está riendo. Señorita Misari, por favor, parece que quieres participar. Lee el texto 3. Ok. Ahí. Los periodistas expresan que si un perro muerde a un hombre no es noticia, mientras que si un hombre muerde a un perro sí lo es. Esta es la esencia del instinto del lenguaje. El lenguaje transmite noticias. Las ristras de palabras son denominadas frases, no son meros acicates de la memoria para que podamos recordar quién es el mejor amigo del hombre y luego agreguemos el resto de la información, sino que están ahí para decirnos quién hizo qué a quién. De modo que el lenguaje nos proporciona más información de la que Woody Allen obtuvo en Guerra y Paz, obra que leyó en 2 horas después de haber recibido clases de lectura veloz. Lo único que llegó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos. El lenguaje nos permite averiguar cómo se aparean los pulpos, cómo quitar las manchas de cereza de nuestra camisa, por qué nuestro amigo se quedó atribulado luego de que su amada la abandonó, cómo hacer un crimen perfecto, cómo murió Catalina la Grande, entre muchas cosas. Muy bien, señorita. A ver, dice aquí, lo único que llegó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos. En el texto, el término calibrar, ¿qué significa? Dice que Woody Allen, después de recibir clases de lectura veloz, leyó La Guerra y la Paz, que es una novela muy voluminosa. La leyó en 2 horas y cuando le preguntaron de qué trataba, lo que respondió fue que trataba sobre unos rusos. Ya no entendió nada, ¿no? Lo único que llegó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos. Lo único que llegó a calibrar. ¿Qué significa calibrar? Medir, afinar, resumir, discriminar o entender. ¿Cuál será la respuesta? Está sumamente fácil. Stephanie me dice la E de enano. Claro, aquí calibrar significa entender, comprender. Calibrar significa medir, ¿no?
medir. Pero aquí tiene otro sentido. La palabra calibrar está siendo utilizada en sentido connotado. Muy bien. En la pregunta 3, el término atribulado es sinónimo de, aquí sí está siendo utilizado en sentido denotado esta palabra. Está respetando el sentido que tiene en el diccionario. Dice, ¿por qué nuestro amigo se quedó atribulado luego de que su amada lo abandonó? Atribulado, ¿cuál sería un sinónimo de esta palabra? Aquietado, consternado, apaciguado, embalsamado, enturbiado. Atribulado evidentemente significa triste, quedó triste. Sinónimo de triste entre estas alternativas. ¿Cuál es el sinónimo de triste? Aquietado viene de quedarse quieto, ¿no? ¿Cuál será? Por descarte lo puedes saber. Enturbiado viene de turbio, ¿no? Turbio es sucio, ¿no? Sinónimo de atribulado, jovencito, significa, o mejor dicho, sinónimo de atribulado entre estas alternativas es consternado. Claro, consternado. Embalsamado viene de embalsamar. Apaciguado es tranquilizado, calmado, ¿no? Tranquilizado, calmado. Que tiene paz, apaciguado, tranquilizado, calmado. Muy bien. Continuamos. Continuamos, jovencitos. A ver, ahora me va a ayudar la señorita Yadira. Yadira, léeme el siguiente texto, por favor. En la época del Tahuantinsuyo se hablaban lenguas como el mochica, el culi, el uru, el cañar, entre otras. La desaparecida lengua cesará el habla de los pescadores de Sechura. Ahora bien, las lenguas mayores eran tres: el quechua, lengua de la administración; el uru, hablada por los pueblos de tradición aymara; y el puquina, según algunos historiadores, la lengua originaria de los incas. El idioma puquina entró en crisis en plena época incaica y hacia el siglo XVI se extinguió definitivamente. Vemos pues que el Tahuantinsuyo no solo era un estado multiétnico, sino plurilingüístico. Allí no solo se habla el quechua, sino una gran constelación de idiomas, algunos hoy ya desaparecidos. Muy bien, señoritas. A propósito, este texto. Ustedes saben que los cronistas decían que los incas, o sea, los gobernantes, los reyes, hablaban un idioma distinto al quechua, ¿no? Y los historiadores se propusieron investigar cuál era esa lengua o si era cierto este dato. Y aparentemente el dato es real. La lengua que hablaba los gobernantes incas, pues, o sea, hablaban quechua, ¿no? Evidentemente, pero entre ellos hablaban otra lengua. Esta lengua era la que se menciona aquí, la lengua puquina, porque la lengua puquina en ese entonces se hablaba en el altiplano, en Puno, en Bolivia, y los incas son originarios de esa zona, entonces ellos hablaban esa lengua y cuando se asentaron en el Cusco, ahí se hablaba pues la lengua quechua, y entonces adoptaron la lengua del lugar donde se asentaron. Pero entre ellos todavía hablaban su lengua secreta, el puquina. Es por eso que hay algunas palabras que no es quechua y que están en los nombres de los incas. Por ejemplo, Cápac o Yupanqui, que muchos dicen que proviene del quechua, pero para algunos especialistas no provienen del quechua, sino provienen de esta lengua, de la lengua puquina. Es interesante. Pregúntenle a su profesor de historia sobre esto. Le va a dar más información. Muy bien, jovencitos. A ver aquí.
Dice, allí no solo se hablaba el quechua, sino una gran constelación de idiomas. Constelación, ¿qué quiere decir? Esfera, pléyade, conjunto, unidad o turba. ¿Cuál será la respuesta? Había una constelación de idiomas. La seno, un conjunto de idiomas, varias lenguas que se hablaban. Muy bien. Conjunto, claro. La C es la respuesta. Muy bien, jovencitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, en los siguientes enunciados proponga un antónimo para la palabra en negrita. Y reconstruya la oración cambiando lo necesario para que tenga sentido. Muy bien, vamos a poner un antónimo contextual de la palabra en negrita. Podemos hacer los cambios correspondientes, ¿no? Para que tenga sentido. Ayudan. Antónimo contextual. Porque eres disciplinado, debes acatar, debes respetar, debes cumplir las órdenes que te dan. Antónimo de acatar. ¿Cuál sería? Ponlo aquí en el chat. Porque eres disciplinado, debes acatar las órdenes que te dan. El antónimo de acatar podría ser incumplir, infringir, ¿no? Infringir es no cumplir un mandato, una obligación o una ley. Muy bien. Como es muy timorato, no se atreve a dirigirle la palabra. Como es muy tímido, no se atreve a dirigirle la palabra. Antónimo de timorato o de tímido, jovencitos. Puede ser aquí antónimo valiente, ¿no? Decidido, seguro, etcétera. Estoy muy contristado por las tragedias que ocurren en el mundo. Estoy muy triste por las tragedias que ocurren en el mundo. Estoy muy feliz, ¿no? Estoy muy alegre. Muy bien. Los países africanos son muy pobres y sus habitantes viven en la inopia, en la pobreza. Antónimo de pobreza, riqueza, abundancia, entre otros términos. En la 5, gracias al aliciente que le dieron sus padres, el alumno mejoró sus calificaciones. Gracias al incentivo, motivación. Entonces, el antónimo, ¿cuál será? Gracias, podríamos decir, desmotivación. Muy bien. Debido al asentimiento de su jefe, pudo organizar la celebración. Debido a la anuencia, al consentimiento, a la aprobación. Entonces el antónimo será negación. Impedimento también. No tenía el respaldo de la mayoría por su actitud veleidosa. Veleidosa es inconstante, cambiante. Antónimo, actitud segura, firme, consecuente, constante, entre otros términos. Aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal. Contundente es
tajante. Sería frágil, ¿no? Una prueba frágil, una prueba débil. Muy bien. Facilito. Continuamos, muchachitos. Significado denotativo y significado connotativo. Esto tiene que ver con el sentido contextual. Ya sabemos que el sentido contextual tiene que ver con muchos temas, ¿no? Significado denotado, connotado, la sinonimia contextual, la precisión léxica, la antonimia contextual, entre otros temas. Escriba en las líneas punteadas el significado denotativo de las siguientes expresiones. Vamos a poner lo que significa esta palabra resaltada, ¿no? O sea, el significado denotado. Puede ser una sola palabra o puede ser una explicación breve. Luego de la muerte de su padre, el tío se erigió en el pilar de la economía familiar. Pilar es columna, ¿no? O sea, está en sentido connotado. Entonces tendríamos que elegir otro término u otra expresión. Luego de la muerte de su padre, el tío se erigió como el sustento de la economía familiar, por ejemplo. El corazón de la teoría es el axioma sobre la velocidad constante de la luz. El corazón de la teoría. Es decir, lo más importante de la teoría. Lo esencial de la teoría. Muy bien. Tras la pérdida de su trabajo, el obrero se encuentra en el umbral de la pobreza. Es decir, se encuentra al borde de la pobreza. Muy bien, está pisando la pobreza, ¿no? O sea, al borde de la pobreza. La siguiente. Sus últimos años fueron toda una odisea, pero no encontró lo que tanto buscaba. Sus últimos años fueron toda una aventura, pero no encontró lo que tanto buscaba. Muy bien, facilito. El blindaje de los gobiernistas fue muy efectivo. El ministro no fue censurado. Blindaje también está en sentido connotado. ¿A qué se refiere? A la protección. La protección de los gobiernistas fue muy efectivo. El ministro no fue censurado. Fue muy hábil en detectar fisuras en la argumentación de ese gran orador. Claro, fisuras son grietas, ¿no? Aquí está en sentido connotado. Fue muy hábil en detectar debilidades, inconsistencias en la argumentación de ese gran orador. Muy bien, ahí está. Continuamos. Está en toda la gloria de su poder. Está en toda la gloria de su poder. Está en todo el apogeo de su poder. Muy bien. Lo soportó con gran espíritu. Lo soportó con gran espíritu. Lo soportó con valentía. Lo soportó con estoicismo. Cualquiera de estas dos podría ser. Muy bien. Frente a las críticas, puso mucho fuego en su discurso. Poner fuego en el discurso. ¿Cómo lo diríamos en sentido denotado? Frente a las críticas, puso mucha pasión en su discurso, ¿no? Frente a las críticas, puso mucha pasión en su discurso. Era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo. Aquí parece que hay como una contradicción. Mísero millonario.
Está siendo utilizado en sentido figurado la palabra mísero. Era un tacaño millonario, un millonario tacaño, ¿no? A eso se refiere. O un millonario mezquino que presumía constantemente de sí mismo. Muy bien, facilito. Muy bien, jovencitos, vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. Ya está. A ver, ¿me va a ayudar con la lectura? A ver, ¿quién me ayuda? Kevin Borges. ¿Me escuchas, Kevin? Sí, profesor. Muy bien. Lee, por favor, este texto. Desde el arribo del ejército chileno al mando de Lynch a las plantaciones del norte, los chinos se plegaron rápidamente a sus filas, participando activamente en el saqueo de las propiedades de sus antiguos amos y develando los lugares donde habían sido ocultadas las maquinarias e instrumentos de las haciendas. Este comportamiento, obviamente, no traduce ni lealtad ni adhesión a Chile o a su ejército. Tampoco puede hablarse de un patriotismo chileno, de los chinos ni de una traición hacia el Perú. Sería exagerado suponer que un colí chino de la época era capaz de distinguir un chileno de un peruano. Los chinos, simplemente, fueron sometidos a una atroz explotación por parte de los terratenientes nacionales, y la inserción de ellos dentro de las filas del ejército chileno fue la manera más lógica de traducir y expresar el contenido odio social contra sus antiguos explotadores. Fenómeno único, de ninguna manera. Después de todo, el audaz Pizarro pudo derivar con un puñado de hombres el impresionante imperio de los incas, porque supo aprovechar y captar la adhesión y la complicidad de las etnias mal sometidas por el Estado inca. El problema para los chinos, por lo menos, fue que su adhesión al ejército chileno no modificó en nada su situación material y social. Parte de ellos fueron demitidos por Lynch para trabajar en las salitreras, nada su situación y depósitos de guano en el sur. Otros 2.000 chinos, por órdenes del ministro de Queda Vergara, y pese a la oposición de Lynch y otros oficiales chilenos, fueron incorporados al ejército chileno y encargados del entierro de los muertos y cuidado de los heridos. Durante la ocupación de Lima, finalmente, el ministro inglés Spencer Young comprobó que el día 31 de marzo ellos estuvieron expuestos al mismo maltrato por parte de los chilenos, con el pretexto de que unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino. Los soldados chilenos abrieron violentamente las puertas del teatro y empezaron a maltratar y apresar a los presentes. Algunos chinos, se dice, comenzaron a disparar contra ellos, hiriendo dos. Ante esto, los oficiales chilenos enviaron por refuerzos, capturando a 500 hombres y saqueando a todas las casas y tiendas de los chinos en ese vecindario. Muy bien, jovencito. Vamos a responder las preguntas. En el texto, el vocablo inserción se puede reemplazar por, dice aquí, y la inserción de ellos dentro de las filas del ejército chileno. Digresión, restricción, inclusión o coerción. ¿Cuál es la respuesta? Facilito. Facilito, jovencitos. ¿Cuál será? La C. Muy bien. Inclusión, claro, inclusión. Fueron incluidos en el ejército chileno. Lynch no quería que suceda eso, ¿no? La decisión fue tomada
por el ministro de Guerra Vergara. Muy bien. En la 2, la intención principal del autor, ¿cuál sería? ¿Cuál será aquí la respuesta? La intención principal del autor, jovencitos, les ayudo, aquí es la B. Explicar la actitud de los colíes chinos frente al invasor durante la guerra con Chile. En la número 3, se deduce que los colíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad para, aquí la respuesta es la D, vengarse de la explotación terrateniente de la que eran objeto en el Perú. La D de dedo. Los colíes chinos se plegaron a los chilenos, ¿no? Y lucharon contra los peruanos. Estaba justificado, ¿no? esa actitud. Eran prácticamente esclavos en las haciendas del norte. Pregunta 4, jovencitos. Según el texto, los colíes chinos cumplieron en su momento el mismo papel que realizaron. Aquí la respuesta es la C. Las etnias mal sometidas por los incas, que se plegaron a los españoles. En la número 5, a partir del texto se puede afirmar que el general Lynch desconfiaba de la lealtad militar de los colíes chinos. Él no quería que se integren al ejército chileno. D. La 6, es incompatible con el informe de Spencer aseverar que, ¿cuál es lo incompatible? ¿Cuál contradice al texto? El 31 de marzo unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino. Fue la excusa, ¿no? No dicen que realmente, el autor no nos dice que realmente los ladrones habían entrado al teatro chino. Fue usado como excusa. La A. Y la última, jovencitos, y te paso el enlace para que desarrolles el formulario, es la siguiente. Si los hacendados del norte del país hubieran tratado con justicia a los culíes chinos, probablemente, jóvenes, la C. Estos se habrían sumado a la lucha por la expulsión de los invasores chilenos. Claro, se hubiesen sentido identificados con sus empleadores, ¿no? Y hubiesen rechazado a los invasores. La C sería la respuesta. Muy bien, jovencitos, voy a compartirte el enlace para que entres al formulario. Entra, voy a dejar de compartir, entra a ese enlace